¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este nuevo episodio de su podcast favorito de Solar Post. El día de hoy tenemos, como siempre, un invitado muy especial. Vamos a estar platicando de cosas que normalmente escuchamos un poco como más complicadas, como muy lejanas, y es muy relevante de lo que vamos a estar platicando. Es un experto, es alguien que tiene una trayectoria muy amplia, muy importante en este tema que vamos a presentar sobre el tema de los estudios eléctricos para todo lo que tiene que ver directamente con las instalaciones eléctricas en general, pero sobre todo las que aplican a los sistemas fotovoltaicos. Y antes de entrar en materia, quiero darles una muy breve introducción de nuestro invitado del día de hoy. Él es el ingeniero Juan Ignacio Muñoz González. Él es ingeniero electricista de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Guanajuato. Tiene, como les comentaba, una trayectoria amplísima, 18 años, trabajó en Schweitzer Engineering Laboratories, 16 años en CFE, con la especialidad de protección, control y medición en distribución y transmisión, y también estuvo en la Universidad Iberoamericana, en el plantel de León, como profesor de asignatura. Actualmente, pues está inmerso en actividades de ingeniería eléctrica, estudios, cursos, consultoría. Es miembro del Power and Energy Society, del IEEE y del CIME de León. También es agente capacitador registrado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Cuenta con diversas certificaciones como el estándar S0217 del Conocer. También es participante en el grupo que actualizó el procedimiento para la coordinación de protecciones de sobrecorriente en sistemas de distribución de CFE, esto en el año de 1996. Y también es instructor de cursos diversos para diferentes instituciones, cursos como cortocircuito, coordinación de protecciones, protección de líneas, buses, transformadores, alimentadores, motores y automatización de redes de distribución y un largo etcétera, amigos míos. La verdad es que es un placer recibirte el día de hoy, mi estimado Inge Juan Ignacio. ¿Cómo estás? Muy bien, Said, muchas gracias por la invitación y muy contento de poder participar contigo en este evento. Inge, la verdad es que es un enorme tenerte por aquí, platicar contigo, recordar pues que nos conocimos ya también hace algunos años, como siempre un Sí, lujo poder platicar contigo, exprimir tu experiencia, porque la verdad es que tienes una trayectoria amplísima y me da mucho gusto que podamos hoy pues platicar de todos estos temas que de pronto, como mencionaba ahorita en la introducción, pues suenan un poco ajenos, un poco lejanos y que vaya que han ganado peso sobre todo por el riesgo que representan. Ya dejemos el costo, ¿no? Por el tema del riesgo que representan. Pero si me permites, Inge, para entrar en materia, primero que nada me gustaría preguntarte, ¿qué es calidad de la energía? ¿Qué debemos entender como calidad de la energía? Y en consecuencia, ¿qué riesgos o qué problemas existen por una mala calidad de la energía? bien. Mira, pues la calidad de la energía tiene que ver principalmente desde la misma ley de la industria eléctrica, el suministro de la energía eléctrica o de la potencia eléctrica debe ser una fonda de onda completamente senoidal, sin deformaciones, lo más posible, la frecuencia que sea fija en el valor nominal, en nuestro caso en México es 60 ciclos. Las magnitudes de voltaje también deben ser eh, los nominales de acuerdo al sistema, 127 volts o 220, depende del sistema que se trate. Y otra cosa muy importante es la continuidad. La continuidad es parte de la calidad de la energía, o sea, viendo desde el punto de vista del suministrador, o sea, se mide al suministrador también como que te suministre la energía en cuanto a forma de onda, voltaje, frecuencia, todo bien, pero también la continuidad, porque a veces muchas quejas muy frecuentes hay de que hay partes del sistema eléctrico donde es muy frecuente que haya interrupciones del sistema, entonces prácticamente eso es mala calidad de la energía también, interrupciones frecuentes. Entonces, la calidad de las formas de onda, de magnitudes adecuadas y continuidad del servicio. Oye, Inge, esto que mencionas, que también se vuelve muy importante, yo recuerdo, digo ahora ya no tan reciente, ¿no? Pero siempre que había un problema, por ejemplo, en alguna industria,
pues, externo, me refiero, al menos en apariencia externo, siempre se culpaba al suministrador, ¿no? Pero yo recuerdo que mencionabas que, al contrario, ¿no? La estadística, no recuerdo el porcentaje, quizá alrededor de un 80% de los problemas, pues, están dentro, ¿no? O sea, realmente la empresa, la industria, el usuario en general es responsable mayormente de los problemas que llegan a suceder, de que se empiezan a botar, por ejemplo, en algunos puntos las protecciones, de que empieza a haber, por ejemplo, apagones, o puede haber algún evento mayor de cortocircuito y demás, ¿no? En general, esto es lo que sucede, ¿no? También como consecuencia de una mala calidad de la energía, ¿no, Inge? Sí, es correcto. Eh, Hace rato hablé nada más del suministrador, pero también por otro lado los consumidores o los centros de carga, como los denomina la normatividad, una parte importante es que tengan todo su sistema funcionando en condiciones adecuadas. ¿Qué es condiciones adecuadas? Bueno, pues que la carga esté alimentada de forma adecuada, que no tengan mucha caída de voltaje, o sea que los valores nominales de voltaje de la carga se les haga llegar en ese caso, que no tengan, que cuando tienen cargas que distorsionan la forma de onda, no la transmitan al sistema de potencia, como sería el caso de generación de armónicas. También, igual, un cortocircuito dentro de la instalación eléctrica, si no es bien librado, se puede, vamos a decir, se puede reflejar hasta en el lado de alta tensión. Normalmente, bueno, se refleja siempre, pero si no es bien librado, el tiempo de duración hace que las protecciones del sistema de CFE o del suministrador, en cualquiera que sea, operen, entonces afecta una gran parte de instalaciones. Entonces, como se ven afectadas gran parte de instalaciones, pues ahí fue una mala calidad o mala operación de un sistema eléctrico específicamente por algo que debió haberse contenido dentro de ese sistema y afectó a los demás y hasta al sistema de CFE, ¿no? Afectó a sus vecinos eléctricos, vamos a decir. Efectivamente, ¿no? Oye, Inge, bueno, también preguntarte, ¿no? Porque obviamente todo este tema de calidad de la energía, pues es algo que se ha venido comentando, particularmente ganó, digamos, popularidad, si me permites el término, a partir del 2016, que se publica, pues, lo del código de red. Pasa este tiempo de 3 años hasta 2019, donde ya de a de veritas era era obligatorio, ¿no? Y luego, ahora recientemente, hasta 2023, es que está este tema de las unidades de inspección para centros de carga, que me parece que ahorita está todavía en consulta pública. Pero, ¿qué nos cuentas de esto, Inge? O sea, particularmente para quienes están de alguna manera como o que han escuchado de manera aislada, ¿qué es esto del código de red? ¿Qué es esto de las unidades de inspección? ¿Cuáles son? ¿Qué van a auditar en este caso? ¿Qué auditan? ¿Qué pasa si no cumples? ¿Cómo le debes hacer para cumplir en general? Pues, ¿qué nos platicas de eso, Inge? Bien, mira, todo surgió un poquito más atrás del 2016, realmente fue con la reforma eléctrica en el sexenio de Peña Nieto. A partir del 2013 se hizo una reforma eléctrica ya de más calado, donde se permite o se permitía la generación y venta de grandes bloques de energía por parte de productores particulares. Ya se estaba haciendo antes, nada más que una forma así como bastante, vamos a decir que bastante restringida para ciertas empresas. Pero a partir de la reforma eléctrica del 2013 se permite a casi cualquier entidad que pudiera generar energía y, de ser posible, que la colocara en el sistema y entrara a lo que se llama el mercado de energía. O sea que ellos pueden vender su energía y algunos otros usuarios comprar esa energía que esas empresas tienen disponible. Entonces, pasó el tiempo y parte de esos, vamos a decir, como de los parte de hitos de ese proyecto era normar y regular esas transacciones del mercado de energía y más que transacciones, la operación en sí del sistema, que es la parte medular. Entonces, para tener un sistema operando ya con múltiples fuentes múltiples generadores, el sistema de CFE, las redes de CFE,
es necesario poner orden en eso, hacer vamos a decir, un código, una etiqueta, así como el manual de Carreño para los modales de comportamiento dentro de una mesa. También el código de red establece los modales o las reglas que hay que tener para los participantes en el sistema eléctrico nacional, sean generadores, sean centros de carga, o también hay empresas que a la vez son generadoras y centros de carga. Entonces, y entonces el código de red lo que hace es fija las reglas para la operación de ellos, y hay grandes, así, bueno, pues hay muchas partes, pero en sí eh, son las reglas para los que generan, que son mucho más estrictas porque ellos generan y se conectan al sistema o se interconectan al sistema eléctrico, y para los centros de consumo, los que se llaman centros de carga, son las grandes cargas industriales que, o sea, mayormente consumen, son los grandes consumidores de energía eléctrica. Entonces, tanto los generadores como esos grandes centros de consumo de energía eléctrica tienen un impacto grande sobre el sistema eléctrico. Si una carga, por ejemplo, una siderúrgica en Lázaro Cárdenas se desconecta del sistema, causa problema porque la potencia que se envía a ella, pues de repente ya no es consumida, entonces tienen que hacer controles las redes y las subestaciones de CFE para ajustar el voltaje, etcétera. Entonces, cuando hay centros de carga que interaccionan con el sistema, ya sea que se salgan o que demanden más energía o que distorsionan la forma de onda, para eso es el código de red, para establecer esos límites o esas cantidades permisibles de operación o no permisibles. Entonces se fijan esas reglas y la finalidad es que el sistema sea confiable, sea seguro en su operación y sobre todo, como te decía, sí fijar así los límites que sean de conocimiento público, o sea, no decir, no, sabes que pues hubo una variación de voltaje muy fuerte. No, pues, ¿qué es fuerte, no? Ah, bueno, pues fue de tanto por ciento y duró tanto tiempo, entonces ahí ya marca muy específicamente el código de red cuánto tiempo puede o debe soportar los centros de carga, variaciones de voltaje y de qué magnitud. Y entonces ya cuando se sale de ese tiempo, entonces ya también se supone que podría tener así como materia de reclamo de los usuarios hacia CFE. Sí, y Entonces, muy además, importante eso. sí, no, te agradezco mucho, Inge. Evidentemente, quien quiera también, pues de alguna manera entender o leer un poco más de esto, pues están los manuales de mercado, está también, se pueden descargar directamente, si no estoy mal, del diario oficial, directamente la publicación del código de red y demás. Es bastante amplia, la verdad es un texto bastante técnico, ¿no, Inge? Pero la verdad es que, pues esto que nos mencionas, pues son como los datos muy generales para que, pues al menos en ese contexto macro, se pueda entender el objetivo, los motivos de contar con un código de red que ponga como esta estructura, este orden, pues también para que tengamos, como decías, ¿no? Un sistema que entregue de manera confiable, que sea seguro y que además tenga continuidad en el servicio, que eso es lo que se vuelve relevante, ¿no, Inge? Sí, así es. Y una cosa muy importante también es que se fijan las reglas claras, porque a veces regionalmente, vamos a suponer que alguien dice, voy a hacer una industria, una planta industrial en Sonora, pero allá me pidieron esto y esto y esto, y luego voy a hacer una en Yucatán o en Quintana Roo, pero ahí me piden otras cosas. Entonces, realmente también el código de red ayuda a fijar todos los lineamientos que son necesarios para poder conectar un centro de carga de cierta capacidad. Si lo conectas en Monterrey, si lo conectas en Michoacán, si lo conectas en el Estado de México, son los mismos lineamientos y también los mismos valores que te piden, ¿no? Entonces eso es muy importante también. Sí. Oye, Inge, corrígeme si estoy mal, pero digo, esto era como mucho más viejo que de lo de la reforma del 2013 y el código de red y demás, pero mucho más viejo. Yo recuerdo que había una
internamente en CFE había una, pues no me acuerdo cómo le llaman, una norma, una disposición, un documento, vamos, que hablaba específicamente sobre calidad de energía, que creo, corrígeme si estoy mal, Inge, no digo que haya sido la base, obviamente, del código de red, ni mucho menos, pero ciertamente ya existía muchos años antes, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, al menos ya una cierta directriz, pues, de qué era la calidad de la energía y qué parámetros al menos tener en cuenta, ¿no? Sí, CFE tiene especificaciones, muchísimas especificaciones, y una de ellas se refería a calidad de la energía en cuanto a, de hecho, muchos de los valores, la estructura de los requerimientos técnicos del código de red para centros de carga, la misma estructura de la especificación de CFE. No tengo ahorita a la mano el número, pero es LI, creo que es la 045, algo así. Algo así. La Sí, no me acuerdo, pero L045. Pero exactamente esa estaba desde, pues realmente desde el año 2000, tal vez desde antes. También se apoya mucho en los estándares del IEEE para la elaboración de las especificaciones de CFE, para hacer así pues, cierta armonía, ¿no? Con lo que se pide en la normatividad o en las prácticas de ingeniería de Estados Unidos. Muy fíjate, parecidas las Inge, que tablas. perdón, te acordaste, genial, por aquí la encontré, es la especificación L4BC045, que era desviaciones permisibles en las formas de onda de tensión y corriente en el suministro y consumo de energía eléctrica, del 2005, Inge. 2005, bueno. No, Así no, es. súper, súper bien, te las traes también, Inge, pues tantos años también ahí, ¿no? Así es. Oye, Inge, pasando un poco al tema de las unidades de Sí. inspección que comentábamos, ¿qué papel estimas tú que van a jugar? Porque obviamente el contexto, evidentemente el temor que puede existir, y eso lo hemos comentado antes en otros foros, Inge, pues es que piensan que estas unidades de inspección en realidad van a salir como inquisidoras, ¿no? A buscar a quién, pues a quién sancionar, ¿no? Y por supuesto que la sanción es algo que evidentemente está en la mesa y puede suceder, ¿no? Pero creo que en realidad, y lo comentábamos antes, Inge, creo que el tema de código de red funge más como un tema de protección patrimonial, de seguridad, más allá que un tema de cumplir por evitar sanciones, ¿no, Inge? Que es un poco lo que debiéramos como hacer entender a los usuarios que esto es para bien de la red, para bien de todos, pero también pues por un sistema más seguro y por una instalación del usuario, pues que sea más segura también, ¿no, Inge? Sí, muy cierto lo que comentas, Said. Mira, una cosa importante es que en México la cultura que se tiene es no hacer estudios de los sistemas eléctricos de ningún tamaño, ¿eh? Algunas empresas sí lo tienen elaborado su programa, vamos a decir, pero aún así yo casi te diría que el 99% de las empresas industriales no tienen actualizado su diagrama unifilar, no tienen un programa así de seguimiento de efectuar estudios y este también hay una cuestión muy importante que tiene que estar en contacto mucho con CFE para cuestiones de licencias o trabajo sobre los equipos de la planta o de a lo mejor alguna cuestión comercial o darle seguimiento a sus consumos. Eso sí lo hace, pero a veces no lo hace en sí el ingeniero, sino lo hace en la parte de finanzas. O sea, ellos ven nada más los pesos, cómo se van comportando, ¿no? Entonces, esa es una cuestión. La otra es, si haces todos los estudios o los estudios, vamos a ir recomendados en una planta, no vas a hacer 10 estudios, a lo mejor nada más haciendo los, los indispensables, los recomendados. Este, Tú te vas a asegurar bueno, primero, los estudios el sistema eléctrico es como una persona. Tú vas al doctor y le dices, oiga, doctor, vengo, ¿qué tiene? No, pues puedes decir, no, pues no me siento mal, pero ya hace como 2 años que vine y pues quiero ver cómo ando. Entonces lo primero que te dice es, ¿sabes qué? Pues has tenido esto, ¿no? Pues ve a hacerte sangre, no sé, estudios de glucosa, de análisis química sanguínea, etcétera.
Bueno, es lo mismo con los sistemas eléctricos, o sea, cada cierto tiempo hay que hacerles estudios para verificar cómo está operando el sistema eléctrico. O sea, los estudios son, en parte son derivados de mediciones del sistema, como sería lo de flujos de carga y calidad de energía, pero por otro lado también verificar que las capacidades de los equipos todavía son adecuadas. Una cosa muy importante y es el estudio imprescindible que debe hacerse es el de cortocircuito. Se debe hacer el estudio de cortocircuito, mucha gente lo hace y calcula las corrientes y ya, te lo entrega. Pero lo que debe hacerse es verificar que los valores de cortocircuito dentro de la planta, los equipos de interrupción, como son interruptores y fusibles, son los adecuados para interrumpir esas corrientes. Y cuando ocurre un cortocircuito dentro de la planta, sea librado por el equipo de protección propio de la planta. Así evitan que ellos tengan apagones o que se les dispare todo hasta el transformador o que, como decíamos hace rato, se vaya hacia arriba, hacia el sistema. Entonces, una cosa importante es, como de manera preventiva o de manera periódica, hacer los estudios para asegurar que está todo correcto. Ahora, si no está todo correcto, pues ver qué es lo que hace falta modificar o a lo mejor cambiar algún componente o no sé, hacer alguna otra obra de refuerzo, etcétera, pero siempre con la idea de que pues el sistema debe estar operando de forma confiable, segura. Ahora, eso lo trasladamos al sistema eléctrico ya con muchas empresas, muchas cargas y muchos generadores, entonces también igual el sistema eléctrico debe hacer muchos estudios para asegurar que está operando bien y que cuando se dispara, por decir, una línea en un lado, toda la mayor parte de la carga va a seguir siendo alimentada y se van a coordinar las protecciones correctamente en el Eso sistema. que mencionas, Inge, justamente, em, era lo que te quería preguntar, ¿no? Primero que nada, por ejemplo, estos estudios, que son los, digamos, lo mínimo que una empresa debiera tener, insisto, esto tema aparte de si tiene Uh -huh. fotovoltaica o no, esto es tema aparte, que por supuesto que si lo tienes es bueno que lo hagas. Esta parte de cortocircuito, coordinación de protecciones y contar con el diagrama unifilar es, digamos, como lo básico, ¿no? Como la química sanguínea que mencionabas de estos sistemas y tienen una regularidad. Y algo, corrígeme si estoy mal, Inge, pero normalmente es como también si lo comparamos con el servicio del auto, ¿no? O sea, no es solamente por un Uh tema -huh. de tiempo, sino también tiene que ver con cambios e intensidad de uso que tengas. Es decir, hay veces las empresas, oye, cambiamos este motor y ponemos uno más grande, o ponemos otra instalación, ampliamos la línea de producción, etcétera. Y entonces se le habla de mantenimiento, hacen el movimiento, pero en realidad no se hace el estudio, no se actualizan ni los unifilares, ni mucho menos. Y entonces se mueve, cambia el tema del Uh -huh. cortocircuito, cambia el tema de la coordinación de protecciones y entonces se vuelve importante. Pero te quería preguntar, Inge, ¿qué más necesitan? O sea, por ejemplo, para el tema de cortocircuito, además del diagrama unifilar, ¿qué datos necesitan? ¿A quién se lo piden? Obviamente hay también en ese detalle, pues qué tipo de falla es la que tienen que simular y qué elementos se tienen que considerar, pues para que no nada más hagan pues ciertas cosas y dejen fuera otros que pueden ser muy relevantes, ¿no, Inge? Sí, mira, el código de red marca como obligatorio que el suministrador, por ejemplo, la planta industrial está conectada en qué nivel de voltaje, en nivel de voltaje de 115, bueno, 69 kV hacia arriba, entonces ya ese entra en la red de transmisión. Y si es de 34.5 kV hacia abajo su acometida, entra en el nivel de las redes de distribución. El código de red marca obligatoriamente que los suministradores de transmisión y de distribución deben publicar sus valores de cortocircuito de forma anual. Y de hecho, ellos hacen una proyección, haz de cuenta, si ahorita ves en internet, son también documentos libres, están a la disposición en el sitio del gobierno de México, nada más hay que darle la búsqueda de valores de cortocircuito en las redes de distribución o valores de cortocircuito en las redes de transmisión.
Entonces, ellos publican el del año en curso y te publican, puede ser que te hagan una proyección hacia el año siguiente o hacia 2 años arriba. Entonces, puedes encontrar esos dos, pero pues en este caso vamos a suponer si estás trabajando en una instalación que vas a poner en servicio o que quieres hacer los estudios, pues tomas los valores del año actual de la red de transmisión. Ese es el valor de cortocircuito en el punto de la acometida, lo que llaman el punto de conexión. Y ya de ahí para abajo necesitas hacer el modelo de tu sistema para hacer los estudios de cortocircuito. ¿Qué interviene ahí? Bueno, pues interviene el transformador o los transformadores. Vamos a hablar de un transformador. El transformador de cuántos kVA o MVA es, qué tipo de conexión tiene, o sea, de delta estrella, o hay algunos de pedestal que son estrella-estrella. Entonces, eso es importante porque de ahí depende cómo se ven los cortocircuitos en el lado de baja, en alta, y también si la planta o la industria puede aportar al cortocircuito al sistema de distribución o transmisión. Y entonces es tamaño de los transformadores, básicamente es los datos de placa del transformador o transformadores, y ya yéndonos hacia abajo, pues es el calibre o los conductores secundarios del transformador, de qué calibre son, de qué tipo de aislamiento, si van en ducto o van en charola, es la longitud, el material, si es cobre, aluminio, etcétera. Bueno, las características propias de los conductores y la longitud. Y luego llegas al tablero general y en el tablero general pues hay interruptores, también qué tipo de interruptores hay, cuál es la capacidad nominal del interruptor, o sea, cuántos amperes puede llevar, y cuál es la capacidad interruptiva, que eso es lo importante para cortocircuito. Ver que cuando hay un cortocircuito en este tablero, los interruptores sean capaces de, sobre todo el interruptor general, sea capaz de manejar esa corriente de cortocircuito, interrumpirla. Por decir, si te salió 20,000 amperes de cortocircuito en el tablero, a lo mejor tú pones un interruptor general de 40 kiloamperes o de 65 kiloamperes y ya estás perfectamente seguro de que va a Ok. librarte un cortocircuito. Pero si, por ejemplo, te da 20 el nivel de cortocircuito y pones uno de 21 kiloamperes, seguramente no va a ser tan buena idea. Oye, Inge, también, además de la capacidad interruptiva, esto que mencionabas, ¿no? La curva de operación por los tiempos de reacción, que eso ya es más de un estudio de coordinación de protecciones, pero se vuelve importante. O sea, no es nada más que aguante, sino que además reaccione en el tiempo y como debe de ser, que eso también, toda esa parte, pues por eso va junto, ¿no? Cortocircuito y coordinación de protecciones que es la manera que tienes de asegurarte de seccionar la falla y realmente que no se vaya o que no tenga mayor afectación que la que técnicamente podrías prever para ello, ¿no? Sí, es correcto. El estudio de cortocircuito es la base o da los datos de entrada de otros estudios. Por ejemplo, en el caso de coordinación de protecciones, lo que se busca en el estudio de coordinación de protecciones es lo que se llama la coordinación selectiva. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando hay un cortocircuito dentro del sistema eléctrico, el equipo de protección o dispositivo de protección más cercano a donde ocurre el cortocircuito es el que tiene que operar primero y desconectar solamente esa parte fallada. Sería muy malo que para un cortocircuito en un circuito alimentador de un tablero de alumbrado se les fuera todo el transformador que alimenta una parte de la planta. Entonces, eso es por mala coordinación de protecciones. Entonces, lo que se hace, así como comentas, es cada dispositivo de protección de sobrecorriente tiene una curva característica, una familia de curvas características, y se ajustan y se seleccionan para que los que estén más cerca de la falla operen más rápido, y conforme te vas alejando del último punto de la instalación, vas viendo que las curvas van así de forma, vamos a decir, coordinada, para, paralela en lo posible, y que los tiempos de libramiento de fallas son los adecuados para la parte donde se puede ubicar la falla. De hecho, el estudio de coordinación de protecciones se ubican o se dice, ¿qué pasaría si yo pongo una falla aquí? ¿Quién va a operar primero? Va a operar este. Y si no opera este, tiene que operar este en un tiempo un poco mayor. Y si no, bueno, pues opera este. Y si no, no, pues ya toda la subestación en un tiempo mucho mayor. Entonces,
se van haciendo ese tipo de estudio de curvas para asegurar que las protecciones van coordinadas en tiempo y en nivel de corriente. Y sobre todo, la cosa importante es verificar, ya al final, tiene que verificar la planta contra CFE para asegurarse que CFE se llama la acción de respaldo de las protecciones, para asegurar que CFE, en caso de que hubiera una falla que por alguna razón no operara a nadie, CFE pudiera librar esa falla. Entonces, Particularmente ya en sus cuchillas, en su es, punto, digamos, de acoplamiento de la carga con la red de CFE, ¿no? Particularmente. sí, es correcto. Entonces, el mismo código de red lo comenta, dice, los suministradores de transmisión o distribución van a proporcionar los valores de cortocircuito, y en otro lado dice, deben coordinarse las protecciones de el interior del centro de carga contra las de CFE. Para eso a veces no es fácil, porque es fácil cuando, bueno, relativamente cuando son plantas chicas que tienen fusibles o algún restaurador o algo así en la entrada, pero ya cuando hay plantas industriales que tienen dos líneas de alimentación y tienen unos esquemas bien complicados de protección de línea, entonces ahí sí la coordinación es mucho más que obligatoria con CFE, ¿no? Realmente CFE es quien dicta los ajustes que deben tener las protecciones y los esquemas necesarios para proteger. Pero siempre, entonces, todo de acuerdo al código de red, donde dice que se deben coordinar las protecciones del centro de carga contra las protecciones de CFE. Sí. Oye, Inge, también te quería preguntar, porque hay otros, pues otros más, ¿no? Más estudios. Están a veces solicitando, por ejemplo, el de arco eléctrico, que si quieres vamos a ese en un momento, pero me gustaría preguntarte antes por el de flujo de carga. El de flujo de carga, particularmente, ¿cuándo, cuándo es recomendado? Y en general, ¿en qué consiste? ¿En qué información provee un estudio de flujo de carga? Bien, el flujo de carga es uno de los estudios, así vamos a decir, indispensables o elementales. A veces se le nombra de otra forma, depende de la complejidad del sistema. Realmente el estudio de flujo de carga, lo que, vamos a decir, lo que nos daría sería cómo tú tienes la carga y tienes la fuente, vamos a decir, la alimentación de la planta, tienes los transformadores y todas las impedancias de los transformadores, cables y todo. Entonces, de lo que se trataría en una planta así muy sencilla, radial quiere decir que nomás tiene una fuente y hay un flujo definido de la fuente hacia la carga, es qué tanta corriente va pasando o qué tanta potencia pasa por cada uno de los componentes. Pero lógicamente es potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia, y te daría al final, mediante esos estudios, tú determinas el voltaje en cada uno de los buses y su ángulo relativo respecto a otros voltajes. Entonces, con eso puedes tú saber pues todo, porque tienes corriente, tienes voltaje, tienes potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia. Entonces, ya que tienes todo eso, tienes todos los parámetros en cada uno de los buses o cada uno de los tableros, ya puedes evaluar el comportamiento del sistema. Ahora, eso es ese estudio, así como platicado, como te lo dije, está muy fácil, pero en la vida real es muy difícil hacer los estudios de flujo de cargas. De hecho, la forma más correcta es hacer como una especie de iteración con medición de tiempo real y el estudio de flujo de carga para ir determinando, porque normalmente están entrando y saliendo cargas en las industrias, entonces no está fija una carga y uno hace un estudio para eso. Entonces hay una variación en la diversidad de las cargas, y entonces a veces es de los estudios más difíciles de calcular. Primero en sistemas que ya son muy complejos con redes, por ejemplo en la red de transmisión, pues es muy complejo calcularlo, pero también en una industria, ya cuando lo quieres hacer así real para toda para toda la planta, sí tiene que ser como interactivo, teniendo la alimentación de los datos de los medidores en los diversos puntos de la planta. De hecho, hay una tendencia que se llama gemelo digital,
que es con inteligencia artificial, el software para estar monitoreando el comportamiento de la planta, tiene un modelo eléctrico, un modelo matemático de la planta, pero se retroalimenta de los valores de medición y hace recomendaciones de, sabes que aquí ya tienes alto voltaje, tienes que bajar un tab del transformador o tienes que sacar unos capacitores, etcétera. Pero eso ya es una forma un poquito avanzada de eso y ya estamos en ese punto, pero sí también requiere de más infraestructura, sobre todo de medición para tener las mediciones en los puntos de cada tablero o de las cargas importantes para poder llevarlo a efecto y también un software. Pero en sí el flujo de carga es para eso, para determinar cuánta amperes, watts, bars pasan por cada alimentador y su factor de potencia. Literal es como tener la radiografía, ¿no? Sería como el equivalente a tener, pues no una radiografía como tal, porque es como estática, pero quizá como una de estas tomografías, una cosa así que se ve como pues más en tiempo real, ¿no, Inge? Oye, y por ejemplo, el tema de arco eléctrico, que ese no siempre lo piden, se está haciendo más frecuente, me ha tocado verlo. ¿Cuándo es recomendado hacer arco eléctrico y en qué consiste? El arco eléctrico es recomendable siempre. Una cosa importante que hay que mencionar es que el arco eléctrico no está pedido en la normatividad. Se menciona en la normatividad, pero no te lo piden explícitamente. Sin embargo, pues se entiende que hay que hacerlo. Por ejemplo, en las normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo, alguna de ellas menciona que los equipos eléctricos donde va a trabajar la gente deben tener la señalización adecuada para la precaución y la seguridad de esas personas. Entonces, si van a trabajar en un equipo eléctrico, deben saber pues qué tan riesgoso es o si no lo conocen bien, a qué distancia se deben conservar de ese tablero. Entonces, los estudios de arco eléctrico precisamente nos dan esos datos. Los estudios de arco eléctrico lo que hacen es, se evalúa otra vez el cortocircuito es una entrada para los estudios de arco eléctrico. Se evalúa el cortocircuito en cada uno de los tableros y se decrementa un poquito la corriente por el efecto de la resistencia del arco. Se calculan los valores y se dice, bueno, mira, aquí para un cortocircuito aquí, en este tablero, las protecciones operan, por decir, ¿no? En, no sé, 100 milisegundos. Y entonces se calcula con el valor de corriente de cortocircuito y el voltaje, se calcula el valor se llama energía incidente. Es el valor de energía que está presente ahí. Si ese cortocircuito dura mucho tiempo, lo que puede pasar es que explote. Ahí volvemos, ahí no tiene que ver, bueno, tiene que ver con la capacidad interruptiva, pero lo que pasa es que es un cortocircuito más bajo. Por decir, si tú calculas en un tablero la falla trifásica son 1000 amperes, son 1000 amperes. La falla de arco eléctrico van a ser 600. Entonces el valor de cortocircuito por arco eléctrico está abajo del valor máximo de falla sólida. Sin embargo, es destructivo y peligroso para las personas porque las protecciones generalmente operan en un tiempo menor. Entonces, se tienen que usar otros esquemas especiales para la detección de arco eléctrico. Pero regresando a este caso, generalmente cuando pasan esas fallas, generalmente es cuando, por ejemplo, si una persona está trabajando, se le cae algún desarmador o accidentalmente toca una fase o un cable que no era el adecuado o se le zafa un tornillo y pega en otro. Entonces se forma ahí una falla de arco eléctrico inicialmente, va a ser un cortocircuito, pero y lo que pasa ahí es que en valores tan bajos como 480 o 460, 440, alcanzan ya valores peligrosos y casi mortales para los seres humanos, ¿no? Entonces sí es muy, muy importante, primero, que solamente las personas calificadas trabajen ahí. Segundo, que en lo posible no trabajar con
sistemas energizados. Y dicen, al cabo nomás voy a quitar este tornillo, nomás voy a hacer este movimiento. En lo posible no trabajar así con sistemas energizados. A veces por cuestiones no es posible, pero entonces hay que tomar las provisiones necesarias. Y segundo, los estudios de arco eléctrico, como te decían, no los marcan así de forma obligatoria explícitamente, pero sí deben ser. Es una de las cosas de seguridad que deben ser, porque esos impactan directamente sobre la seguridad del personal. Y entonces, muy Totalmente. importante llevarlos a cabo. Y la salida de los estudios de arco eléctrico son unas etiquetas que se pegan en los tableros y te dice vamos a decir, la calificación de ese tablero, de ese nodo. Entonces te dice ahí, mira, la distancia, si la distancia de seguridad a la que debes estar son tantos centímetros o metros. Si vas a trabajar aquí, tienes que tener un equipo que conste desde lo más sencillo, que es camisola de algodón con guantes y todo, hasta el más complejo, que es así como de soldador con una careta. Y porque cuando son muy altos los valores de energía incidente, tienen que trabajar con ese tipo de equipos. O sea, la gente hasta dice, oye, pues ni me puedo mover. Pues sí, pero es que la calificación de ese nodo, de ese punto, es que tiene mucha energía incidente y pues tiene que tener esa protección. Totalmente. Oye, Inge, y otro tema, digo, este es también como de los de cajón, sobre todo, obviamente, perdón, los servicios que están en media tensión, los que Uh tienen -huh. normalmente subestación o tienen también nivel de transmisión y demás, que son todos estos estudios que se tienen que aplicar a los transformadores como tal, ¿no? Ahí, ¿cuáles son los recomendados? Digo, yo recuerdo en general varios, el tema, por ejemplo, del Meger, el tema de relación de transformación, los estudios, por ejemplo, cuando son transformadores de aceite, pues los estudios químicos que se le hacen particularmente al aceite, pero en general, ¿qué se necesita, Inge? ¿Con qué frecuencia hay que hacerlos? Y además, ¿cuáles son los principales indicadores del buen estado o mal estado de este tipo de equipos? Sí, mira, había un ingeniero que era mi jefe hace muchos años, el ingeniero Corona, y decía, el equipo es muy noble. Y dentro de todos los equipos eléctricos, de los más nobles son los transformadores. De hecho, los transformadores ahí puedes dejarlo ahí. Si lo pusieron bien en servicio, hicieron bien su puesta en servicio, pueden pasar años hasta que le des un mantenimiento, vamos a decir, interno. ¿Qué es lo que se tiene que revisar, por ejemplo, de un transformador? En sí no son estudios, sino son pruebas. Y lo que hay que hacer, pruebas y mediciones. Entonces, lo que se debe hacer así muy frecuentemente son vamos a decir, como un estudio, una revisión termográfica para ver que no tenga falsos contactos en las boquillas o en las partes ya de conexión hacia los cables, ¿no? Sean primarios o secundarios. Otra cosa también es, normalmente si hay transformadores ya de cierto tamaño que traen indicadores de temperatura y de carga, etcétera. Entonces, estar verificando al menos una vez al mes la temperatura máxima que ha tenido ese dispositivo. En caso que no, pues sería cosa de estar verificando los valores de carga de ese transformador. Si es una empresa que, o sea, tiene un transformador chico, vamos a decir de 300 kVA o 150 kVA, pues con los consumos de CFE estar checando que está dentro de lo normal y haciéndole la verificación de los puntos calientes y toma de cargas y todo. Ya cuando son transformadores más grandes, pues sí tienen más información y más, vamos a decir, más accesorios que pueden darte todo eso. Pero en general, cualquier tamaño del transformador cada cierto tiempo, mucha gente lo recomienda cada año o cada 2 años, hacerle la revisión, o sea, todas las pruebas eléctricas eléctricas y dieléctricas. Las pruebas eléctricas son, por ejemplo, la relación de transformación, que le dicen TTR, la prueba de relación de transformación, nomás para verificar, como se hace por fase, para verificar que están íntegras las bobinas y que todavía se conserva la relación de transformación del transformador. Esa es una.
La otra es la resistencia del aislamiento, tanto primario como secundario. Este, también pueden hacerle pruebas al aceite. Bueno, el aislamiento también le pueden hacer otro tipo de pruebas que se llaman lo del factor de potencia o ángulo delta para ver qué tanto, si no se ha degradado el aislamiento. Ahí más bien hay unos límites, pero también muy interesante tener el historial de las pruebas del transformador para verificar que hay consistencia en las lecturas y que no tiene vamos a decir, no hay así un salto en las mediciones o una salida de la tendencia o de la línea. Por otro lado, también otra cosa importante es la parte de lo que comentabas del aislamiento, o sea, ver la rigidez dieléctrica del aceite, hacerle también algunas pruebas de factor de potencia, del ángulo delta, pero lo importante ahora, antes era un poco difícil, pero ya ahora es muy sencillo, inclusive ya se puede tener hasta en la misma planta lo que es la cromatografía de gases disueltos en el aceite. Bueno, la cromatografía del aceite. Y ahí ven qué tipo de gases tiene o qué tipo de componentes son los que están apareciendo, y ahí pues hay algunos de peligro, ¿no? Como el acetileno y los gases combustibles que ya estarían indicando que el aislamiento está degradándose y que haya así como un pequeño arqueo, como si estuvieran soldando ahí dentro del transformador. Entonces, esos son así como los más tempranos para detectar. Los transformadores muy grandes, ya por ejemplo de 10 MVA hacia arriba, traen un dispositivo, traen un tanque conservador de aceite arriba y traen una tubería y traen como una valvulita. Ahí traen un dispositivo que se llama Buchholz y ese atrapa las burbujas que se forman en el aceite. Entonces, de forma muy temprana, cuando hay una falla de aislamiento que empieza a generar así como soldadura, vamos a decir, esas burbujas quedan atrapadas en el Buchholz y se analiza ese gas y se determina rápidamente que hay ahí. Entonces, generalmente es toda una batería de pruebas, vamos a decir, que hay que hacer a los transformadores dependiendo del tamaño, pero sí podría ser, lo ideal sería que fuera cada año, pero también es cierto que o sea, a veces no se puede hacer cada año, pero sí cuando menos estar checando la carga del transformador y los voltajes, las temperaturas también, y estar verificándolos, y sí al menos cada 2 años hacerles las pruebas así elementales que son TTR, aislamiento y, y la cromatografía de gases del aceite. Oye, Inge, pues una última pregunta técnica, nada más sobre este tema, que también es otro de los estudios que hay que tener. Esto originalmente primero es desde que estás conceptualizando la planta, pero también evidentemente esto puede cambiar con el tiempo y es el tema de la malla de tierras, ¿no? Normalmente, ¿qué estudios se recomiendan y con qué frecuencia para el tema de verificar? Pues evidentemente que la puesta a tierra, que las mallas y demás siguen siendo adecuadas para la actualidad del sistema que tienes operando. Mira, depende vamos a decir, del rango y todo, pero a mí me gusta mucho cómo abordan el tema nuestros vecinos, los de Estados Unidos. Ellos tienen estándares, prácticas recomendadas y estándares. Particularmente para este caso, para los estudios o análisis de sistemas eléctricos industriales y comerciales, ellos tienen un estándar que es el IEEE 399. La última versión es fíjate, es 1997, la versión más reciente. Entonces ya casi vamos para 25 años y, ¿no? Ya más, 26 años. Bueno, ahí te recomiendan cuáles son los estudios que tienes que realizar a un sistema eléctrico. Desde luego, unos aplican y otros no. Por ejemplo, lo que indican es, mira, obligatorios es flujo de carga, cortocircuito, coordinación de protecciones, este, arco eléctrico, hasta ahora en la última revisión lo están incorporando. No viene igual así mencionado porque ese es un estándar específico del IEEE para ese que es el estándar 1584 del IEEE para arco eléctrico. Pero también otros estudios es redes de tierra,
el arranque de motores, armónicas. Ese casi va a ser obligatorio ya con los requerimientos del código de red para los centros de carga de alto consumo. Y hay otros que se llaman ampacidad o cargabilidad de conductores, pero es como un derivado del flujo de carga, realmente eso es. Y hay otro ya un poco más avanzado, más difícil, que se llama estabilidad. Esos estudios son cuando tienes generación propia pero rodante, vamos a decir, dentro del sistema industrial. Entonces, en qué condiciones vas a sincronizarte con el sistema de CFE y en qué condiciones tienes que desconectarte y hasta cuánta carga puedes tomar con tu generador. Son unos estudios bastante complejos. También hay otros estudios que son relacionados con la confiabilidad, pero por ejemplo, cuando tienes parques solares o aerogeneradores, hay veces que hay disturbios en el sistema y entonces ellos tienen protecciones para aislarse del sistema, lo que le llaman la protección de isla o formación de isla. Y entonces esos estudios también hay que llevarlos a cabo, aunque sí son un poco más elaborados porque tienen que ver con las mediciones de la frecuencia y le llaman deslizamiento de la frecuencia. Y con eso identifican cómo está el sistema industrial con respecto al sistema de potencia. Entonces, esos también es necesario hacerlos, pero ya depende, si no tienes generadores o no tienes plantas solares, pues no tienes que hacer estudios de estabilidad. Pero los otros sí son, las redes de tierras que preguntas específicamente, lo que se determina es, mira, lo básico de los sistemas eléctricos es hacer que el sistema sea seguro para las personas y para los equipos, que sea confiable, o sea, que tenga una mínima probabilidad de falla. Y ya como tercer lugar es que sea eficiente y económico también. Pero por otro lado también es que sea sustentable, o sea, que no nos acabemos los recursos por estar manteniendo el sistema. Y otra cosa importante es que pueda ser capaz de absorber el crecimiento de la demanda. Por ejemplo, para plantas industriales es muy importante porque a veces pasa de que les va muy bien en el producto de la industria y de repente crecen al 50% en un año, ¿no? Entonces, el sistema eléctrico debe estar listo para absorber esos crecimientos o ser flexible para facilitar hacer eso. Entonces es muy importante tener al corriente los estudios para eso. Ahora, regresando a la red de tierras, la red de tierras, el principal aspecto era la seguridad. Entonces la red de tierras está relacionada con la seguridad del personal. Lo que hace es que se forma una red de conductores en el piso, en la tierra, de tal forma que si hay un cortocircuito en la red y baja hacia tierra, se le facilita a esa corriente que retorne a tierra y que si una persona está cerca de donde pasa esa corriente, no vaya a tener un voltaje peligroso para él. Pasa muy seguido, a veces cuando hay cortocircuitos en las líneas que están cerca de por ejemplo, de ranchos o granjas, que cuando hay un caballo, una vaca o algo cerca de donde pasa el cortocircuito se mueren. Y es porque pasa la corriente por la tierra y ellos, porque tienen una longitud grande de las extremidades, se genera un voltaje ahí que se llama el voltaje de paso y los mata. Entonces, para checar, ya regresando a los humanos, si das tú un paso dentro de la instalación, se trata de que el voltaje que hay entre tus dos pies sea seguro, sea de un valor seguro tal que no te cause ningún problema, pues, ni ningún sobrevoltaje o un choque eléctrico. Y de eso se trata, ese es el estudio de la red de tierra, se determina cuántas varillas vas a poner, en qué disposición se van a poner, o sea, si va a ser cuadrado o rectangular y cómo van a estar unidas con cable de qué tamaño. Y entonces se hacen los estudios para saber en qué valor tienen esos voltajes de paso y de contacto, le dicen voltaje de toque o de contacto. Si alguien llega y toca un equipo por donde está
pasando o el cable de bajada a tierra o algo, que no vaya a tener problema. Entonces, de eso se tratan los estudios de tierra. Entonces, muy, muy importante hacerlo. De hecho, ahí lo más importante es hacerlos en la etapa de construcción, porque pues, realmente es de donde se debe También si llega a de... haber cambios, muy sustantivos, ¿no, Inge? O sea, me refiero que creciste, de manera abrupta la capacidad, por ejemplo, de la planta, etcétera, en fin, o sea, también se tiene que actualizar el tema de las mallas de tierra, ¿no? Sí, es correcto. No, mira, normalmente, son dos cosas. Una es la, en baja tensión, muy importante es tener aterrizadas todas las carcasas de los equipos y ahí sí es muy explícita la norma, la NOM 001, de cómo se deben hacer el aterrizamiento de las Puesta a carcasas y tierra, los ¿no? equipos. Y debe haber una red de tierra o te permiten aterrizarte a la estructura o una tubería de agua. El chiste es que haya una tierra efectiva. Pero ya propiamente hablando, las redes de tierra es en la subestación o donde están los transformadores, los medio transformadores, para garantizar que ahí, en el lado de alta del transformador, se tiene una protección adecuada para el personal en cuanto a la cuestión de los voltajes que pudieran generarse en el piso o en los equipos respecto a tierra. Genial. Inge, pues ha sido una charla que más que charla creo que ha sido como una clase magistral de todos estos temas. La verdad es que siempre es un lujo, Inge, poder platicar contigo de este tipo de temas, sobre todo porque los escuchamos a veces como lejos, porque llegan por un requerimiento, ¿no? Sobre todo que te llega un OBIE, que tienes que aplicar un OBIE, una unidad de inspección, etcétera. Pero se vuelve muy importante como usuarios también saber por qué es relevante, ¿no? O sea, no esperar a que nos caiga, Uh -huh. sino que realmente nosotros seamos conscientes de que tenemos que hacerlo y por qué es importante hacerlo y con qué frecuencia tenemos que hacerlo y qué Uh información nos -huh. provee cada uno de estos estudios que, vamos, existen, como dices, ¿no? Como este chequeo que ponías el ejemplo, esta analogía de lo que sucede con un cuerpo humano, el chequeo general que se tiene, ¿no? Entonces, pues la verdad es que te agradezco enormemente, Inge. Si me permites nada más, pues el comercial contigo, cómo se pueden poner en contacto, a dónde te pueden escribir para, pues, evidentemente, alguna duda, contratar tus servicios, Inge, cómo pueden encontrarte. Ah, claro que sí, muchas gracias. Mira, mi teléfono es, no lo puedo escribir, pero está muy fácil, es 44 41 42 62 92. Perfecto. Mi ¿Algún correo, correo Inge? debía haberlo puesto ahí, pero eh, en el subtítulo, pero mira, es JI Ujú. Munoz, es como Muñoz, pero con N. JI Munoz, todo junto, arroba IEEE.org. JI, vamos a repetirlo, JI Munoz, JI Munoz, arroba, arroba triple E. IEEE.org. Sí, es del IEEE. Perfecto. Inge, pues la verdad un lujo, un gusto, como siempre, poder saludarte, platicar contigo. Te agradezco enormemente, sin duda una charla muy útil, muy útil, mucho más técnica de las que habitualmente tenemos, pero creo que la verdad con un gran aprendizaje para todos los que están escuchando esto y que lo van a escuchar posteriormente. Así que muchísimas gracias, Inge. Extraordinario, extraordinario. No tengo más palabras para eso. Muy generoso de tu parte, Jair. No, pues muchas gracias a ti por invitarme y pues cuando gustes estoy a la orden. Pero también un gran gusto para mí saludarte y pues platicar de estos temas.